6 de la mañana, 50 minutos aquí en la FM. Pues precisamente sobre el tema de Laura Sarabia, la FM ha venido investigando sobre todo este cúmulo de versiones en los últimos días. Y también hemos venido avanzando en cada uno de los puntos. Como lo contábamos a finales de la semana pasada, este es un tema que hemos venido trabajando, que hemos venido observando, que hemos venido mirando y que por responsabilidad, hasta que cada una de las puntas no se cierren o hasta que no haya nada concreto que decir, no se dice. Porque todos conocemos cómo se mueve la información en Colombia y las cosas que a veces son verdad, a veces son mentira y a veces simplemente son dardos para afectar a otra persona. Lo que vuelve todo esto relevante noticiosamente es el propio trino de Laura Sarabia. El trino de Laura Sarabia, donde dice que ella responde por sus actos y lo pone en mayúscula. Respondo por mis actos y lo pone en mayúscula. De alguna manera deslindándose, separándose de los actos de los demás. Porque realmente las responsabilidades son individuales. Ella dice, respondo por mis actos, pero por los de los demás, pues ahí queda la gran duda. Don Santiago Ángel, ¿qué tenemos esta mañana? Luis Carlos, el trino, la respuesta de Laura Sarabia ayer a varias publicaciones de medios, pero también con precisión a una columna en la que se generaban varias preguntas de María Jimena Duzán, fue el siguiente. Abro comillas, mi trabajo honesto es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado. Contra la mala fe de ciertos opinadores no hay defensa. Han agotado la infamia. Nuevamente no me dan la oportunidad de pronunciarme previamente. Por ejemplo, les hubiera enviado mi renuncia a la sociedad mencionada desde antes de ingresar al gobierno el año pasado. Respondo por mis en mayúscula, actos, y no duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas entre bambalinas por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan mover. Cierro comillas. Bien, Luis Carlos, las alertas sobre estos posibles relacionamientos de Andrés Sarabia, el hermano de la poderosa directora del DAPRE, Laura Sarabia, con empresarios y políticos en este gobierno, estaban en poder de este medio de comunicación desde el pasado mes de marzo. La primera alerta llegó de una fuente que nos aseguraba que Sarabia había cambiado de estilo de vida de un día para otro. El primer dato es que Andrés Sarabia, un joven de 25 años que no tiene título profesional, se había mudado a un edificio de la 93 con 19 en donde los arriendos están entre 6 y 12 millones de pesos al mes, sin explicarse de dónde sacaba los ingresos para pagar ese monto. La segunda alerta llegó por lo menos con 4 fuentes consultadas de manera independiente que señalaron que Andrés Sarabia estaba reuniéndose con directores de entidades del Ejecutivo a quienes había conocido desde que fue un asesor de unidades de trabajo legislativo en el Congreso. Para contrastar estas afirmaciones, en su momento los buscamos a ambos, Andrés y Laura. Con sorpresa, la jefe del DAPRE respondió que desde que había regresado al gobierno no hablaba con su hermano y había tomado distancia de él. La respuesta exacta de Laura Sarabia el pasado 5 de marzo a esta emisora fue, abro comillas, desde que volví al gobierno tomé distancia, no hablo con él, no tengo ni idea, no sé nada de él ni en qué anda, cierro comillas. Esa respuesta fue aún más confusa porque conocíamos de la relación cercana que los hermanos Sarabia tenían. Tras esa primera secuencia de informaciones, la FM investigó y estableció que existen varias entidades en las que Andrés Sarabia ha tenido algún grado de relacionamiento con sus presidentes o directores. 2 fuentes dentro de Findeter confirmaron que Sarabia estuvo visitando las oficinas de esa entidad el año pasado en varias ocasiones, algunas de ellas junto al abogado Gabriel Paternina, amigo personal de Sarabia. Sobre Findeter, la FM confirmó que el hermano de la directora del DAPRE y el presidente de esta entidad, Juan Carlos Muñiz, han tenido una relación desde que se conocieron en Barranquilla,
han estado juntos. La FM envió en su momento un derecho de petición a Findeter pidiendo las visitas de Andrés Saravia y Gabriel Paternina y contestaron que no se registraron. El propio presidente Muñiz negó la relación con Saravia, aunque fuentes que estuvieron presentes en algunos de sus encuentros lo confirmaron también independientemente a la FM. Tras ello, Luis Carlos, esta emisora buscó también en marzo a Andrés Saravia para hacerle estas mismas preguntas. Negó su nueva residencia en la calle 93 en Bogotá, aunque esta emisora tiene información confirmada de que el hermano de la jefe del DAPRE se pasó a vivir a un moderno edificio en esta zona de la ciudad. Pero hubo otra respuesta que llamó nuestra atención. Cuando le preguntamos a Andrés Saravia cuál era su ocupación profesional, entendiendo que no tiene un grado universitario y es un joven de 25 años que podría considerarse sin experiencia suficiente para tener altos ingresos en el sector privado y en el sector público, Saravia aseguró que trabajaba en asesorías de procesos para la empresa Desmarginalizar junto al empresario Hernando Salazar Tinoco. Pues bien, la empresa Desmarginalizar se dedica, según su registro mercantil, a actividades de consultoría de gestión y administración empresarial. Pero de nuevo, para nuestra sorpresa, el empresario Salazar Tinoco contestó que si bien sí conocía a Andrés Saravia, no tenía ningún vínculo profesional, ni laboral, ni contractual con él de ninguna manera con su empresa Desmarginalizar. La FM luego recibió información sobre supuestos nexos de Andrés Saravia con varios empresarios y varias entidades del gobierno. Algunos de los empresarios presuntamente eran David Cure, relacionado con la empresa Elistar con intereses millonarios en la contratación de este gobierno a través de los nexos que tiene con esa empresa, con su pareja, quien es Reina de Barranquilla, también Pedro Jurado, José David Hasbum, y las entidades con las que supuestamente tenía relación eran Positiva de Seguros, una empresa del Estado que es administrada por el excongresista de Caldas José Luis Correa, cercano a Saravia, y varios ministerios y otras entidades centrales del Ejecutivo. Sin embargo, esta información no pudo ser corroborada por esta emisora. Varias fuentes le aseguran a la FM que al conocer sobre nuestras indagaciones, Andrés Saravia se mostró muy molesto y agresivo. Finalmente, Luis Carlos, es importante aclarar que ninguno de los informes o informaciones hablan de beneficios obtenidos directamente por la directora del DAPRE, Laura Saravia, y la última información que se ha conocido por cuenta de una revisión que hizo el diario El Tiempo esta mañana está relacionada con la oficina en la que tendría esas supuestas asesorías el joven Andrés Saravia. El exdirector de la SAE, el señor Andrés Ávila, que tiene una oficina en la zona de la 93 también, y una empresa que se llama Método y Derecho, confirmó que Andrés Saravia opera desde esa oficina y que además ha trabajado con el empresario David Cure, a quien le entrega asesorías. Le cito lo que dice El Tiempo: son mis clientes desde 2022, se refiere a Elistar, asesorías tributarias, legales y de debida diligencia. No hay ningún negocio con el gobierno, con alguna entidad oficial, ni lo hay con ninguna naturaleza. David Cure vive en Estados Unidos y cuando viaja a Colombia despacha desde mi oficina. Ahí conocí a Andrés Saravia porque él le brinda una asesoría privada a David Cure. Fue lo que le dijo en las últimas horas el empresario Ávila al diario El Tiempo, Luis Carlos. Santiago, ¿qué se sabe de Andrés Saravia hoy? No se sabe absolutamente nada. Él le respondió a la revista Semana en ese artículo en el que hablan del vuelo que tuvo en enero en un avión privado con Andrés Calle a un concierto de Karol G. En ese vuelo y a ese concierto no solamente estuvieron Andrés Calle y Andrés Saravia, sino que también estuvieron Jaime Ramírez Cobo, asesor de Presidencia de la República, enlace de Presidencia con el Congreso, y también Daniela Valencia, quien fue ex vicepresidenta de la FIDU Previsora. Y también hay que decirlo, ella tuvo el presupuesto, los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Duró pocas semanas en ese cargo. Eso es algo que a nosotros nos ha confirmado el expresidente de la FIDU Previsora, Mauricio Marín, de forma independiente. Y lo que le respondió Andrés Saravia a Semana, este fin de semana, fue pues que todo esto era falso y que iba también a interponer algunas acciones legales en contra de las personas que lo han dicho, y pues dice que es una campaña de desinformación en su contra por la extrañeza y la rareza de esos chats que circulan desde hace días en WhatsApp. Pero no le ha hablado a ningún medio de comunicación, y cuando nosotros le hemos pedido que hable con nosotros no quiere hablar.
Así es, nosotros tuvimos una conversación con él, la primera conversación cuando tuvimos estas alertas como le contaba, y ahí nos dio unas explicaciones que después corroboramos y pues podemos concluir que no eran del todo ciertas, porque por ejemplo nos dijo que trabajaba para la empresa Desmarginalizar con Hernando Salazar y el propio empresario Hernando Salazar negó esa realidad. Y en todo esto Andrés Calle, ¿no? Presidente de la Cámara de Representantes vinculado con el escándalo de la UNGRD. ¿No se le hace muy extraño a usted, Santiago, que en un avión esté el hermano de Laura Sarabia, el presidente de la Cámara de Representantes, una señora de Findeter, yendo al concierto de Karol G? ¿De quién era el avión? De la fideoprevisora. Esa es una gran pregunta. ¿De quién era el avión? Esa es una gran pregunta que todavía no nos... No me vaya a decir responde. usted que era un avión del IESTAR, porque también ahí ya nos metemos en más problemas, cada vez más complejo todo. Pues sí, Luis Carlos, era un avión del ISTAR. Era un avión del ISTAR. ¿Hay manera de comprobar eso, Santiago? Nosotros tenemos fuentes que nos confirmaron con certeza que era un avión del ISTAR. Sí, pero necesitamos desde el documento. Ellos no lo... que confirmen eso. Es cierto, eso no está, digamos que 100% corroborado y pues esa es la gran pregunta. ¿Cómo hicieron para volar en un avión privado y de quién era el vuelo y pues cómo lo pagaron además? Sí. A ver, yo quiero que quede claro esto. Nosotros teníamos todo esto pero no lo sacamos. ¿Y por qué lo estamos sacando hoy? Hay una gran diferencia entre el viernes y hoy. Y entre el viernes y hoy la diferencia es un trino de Laura Sarabia que dice que ella responde por sus actos. Y lo dice en mayúscula. William, lo dice en mayúscula, por mis actos. Sí, así es. O sea, no hay que ser astronauta para darse cuenta que ella está diciendo, yo soy yo, mi hermano es mi hermano. Sí, y que seguramente prevé que esto pueda escalar. Es decir, va a ser muy, muy complejo para el señor Sarabia demostrar de dónde ha sacado pues esa riqueza de una manera tan rápida como lo acaba de denunciar aquí el concejal Briceño. Como un funcionario que apenas era un asesor de una UTL, de un congresista, terminas dándose los lujos que hoy estamos viendo se da. Y es una manera de control de daño, seguramente lo que está haciendo. ¿Quién pagó el avión? ¿Lo pagó él? No lo sabemos. Por lo que nos están diciendo fue un avión del IESTAR. Pero ¿quién lo pagó? La gran pregunta es quién lo pagó. Es decir, ¿quién pagó ese vuelo? ¿Quién tenía la plata para pagar ese vuelo? ¿Y por qué estaba el hermano de Laura Sarabia en ese avión? ¿Y por qué estaba el presidente de la Cámara de Representantes en ese avión? El IESTAR ha estado relacionado muy de cerca al gobierno Petro, ¿no? Todos los contratos de Ecopetrol. Exactamente. Ha aparecido en distintos niveles de cercanía con el gobierno Petro. Lo otro también importante, lo que dice Santiago al final del informe. Hasta ahora nada vincula directamente esta supuesta nueva vida de lujos e ingresos del hermano de Laura Sarabia con Laura Sarabia. Eso por un lado, Luis Carlos. Y otro punto que es importante advertir es que viajar en un vuelo charter pues no es delito. No, tampoco. Pero ¿quién lo paga? Pero ¿quién lo paga y de qué manera se consiguió el dinero y de qué manera se ha enriquecido? Ahí es donde están Eso las ya dudas. es otro nivel, es decir, uno ya cuando tiene para pagar. ¿Cuánto puede costar un vuelo? Medellín. ¿20 millones? No, no ¿25 creo. millones? No creo. A Medellín por unos 15. Sí, 15 millones de pesos. Luis Carlos. Pagado por Vaca. 4 personas. Vaca Una persona entre que gana todos. 6. Don Juan, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues lo que dice Laura Sarabia acerca de que ella responde por lo de ella, digamos en estricto sentido, es cierto. Nadie tiene cómo responder por lo que hacen sus parientes. Pero ¿sabe la sensación que me está embargando últimamente? Que no van a llegar a ninguna parte, ninguna de las denuncias. Es que llevamos muchos meses con unas denuncias categóricas y contundentes sobre unos recursos que supuestamente entraban a una campaña. Llevamos muchos meses con unas denuncias sobre unos carrotanques y ahí terminó la legislatura. El mismo señor Calle, que iba en ese avión, presidió hasta última hora las sesiones y patrocinó los pupitrazos y manejó la coalición del gobierno y no pasa nada, Luis Carlos. No pasa nada. Me da mucha pena decirlo, pero da la impresión que cuando se trata de gente cercana al petrismo,
muchas investigaciones van a paso de tortuga. Qué pena decirlo. Se acabó la legislatura en la que se suponía, por lo que dijeron Schneider y Olmedo, que les habían dado plata a los congresistas. ¿Y qué pasó? Nada. Ahí quedaron las reformas aprobadas, otras se hundieron, pero quedaron unas cuantas aprobadas. No, Luis Carlos, todo a paso de tortuga. Es que esta discusión no la debíamos estar teniendo ahora. Ya debía estar abierta una investigación de oficio. Eso era lo que quería decir, porque me frustra tanta ilusión de la gente diciendo, ahora sí se sabe, ahora sí, y nada. Cuando lo dijimos en su momento sobre la fiscalía, todos nos cayeron encima. Pues esta es una fiscalía que ha mostrado que no le interesa ponerle el ojo a esta administración. No le interesa. Le interesa muy poco. Muy poco. Santiago, el señor de Findeter, ¿por qué no contesta? Pues Luis Carlos, en su momento él nos contestó, negó conocer a Andrés Sarabia o estar relacionado. Sería bueno hablar con él el día de hoy. Sí, pero no ha querido referirse a el señor Andrés Calle, ¿por qué no contesta este tema? Pues a nosotros tampoco nos ha querido contestar. Sería muy bueno hablar con él hoy. Que nos explicara los detalles sobre ese vuelo, sí, por supuesto. Sería muy bueno hablar con él. También hoy. Me dicen que ese vuelo cuesta, que es un avión para, póngale 10, 14 personas, cuesta 20 millones de pesos 20 millones, y si lo tiene que esperar, pues le ponen un poquito más por el overnight, como dicen, ¿no? Por si tiene que pasar la noche, pero... Sí, tiene que y el señor Andrés Sarabia también debería contestar en vez de ponerse bravito. Uno braviando, no. Pues sí, debería contestar porque sabe que se está cargando la carrera de su hermana. Sí, o sea, se está cargando... que se pone a braviar no me gusta. Entonces me gustaría que el doctor Sarabia me contestara el teléfono. ¿Ya? Lo estamos llamando. Se está llevando por delante la carrera de su hermana. Se está llevando a su hermana por delante. Que sí estudió, sí terminó su carrera, sí estudió ciencias políticas exactamente en la universidad militar. Y que hace una buena labor en este gobierno. De las pocas personas que hace buena labor en este gobierno. Ahora, la primera interesada en que hable su hermano debería ser ella, ¿no? Es decir, públicamente... a mí me parece que ese trino, por eso digo claro. Del viernes a hoy hay mucha cosa. Y es el trino de ella, de Laura Sarabia, donde dice yo respondo por mis actos. Pues debería, justamente por lo que menciona Darcy, para blindar su imagen y su carrera política, pues exigirle a su hermano que salga y dé la cara, que responda. Sí, pero ya no puede exigirle. Lo otro, no Luis lo puede Carlos, ahorcar para que hable, digo, William. La otra pregunta es si realmente alguien pagó por ese vuelo a Medellín, porque pues pudo haber sido una atención del ISTAR. ¿Y a cambio de qué? La pregunta es ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Si no hay almuerzo gratis, mucho menos hay vuelo gratis. No, es un vuelo de 20 millones, usted no lo hace porque sí. Y lo que han demostrado en el ISTAR, pues es que no es propiamente una agencia de beneficencia. ¿Editorialmente le queda la diferencia entre viernes a hoy clara, don Juan? Totalmente, Luis Carlos. Totalmente, porque el trino de Laura Sarabia es un trino muy, muy elocuente. Es muy elocuente. Tiene, pues, por una parte, la mandada, como decían los aficionados a los toros, la mandada del capote. Ella dice, me están golpeando, aquí estoy. A ver, pregúntenme y yo voy a contestar. Que eso es valioso en un país en el que la mayoría de la gente esconde la cara. 2, porque advierte que ella no puede responder por lo de su hermano. Y 3, porque vuelve a la línea que señala Verónica Alcocer, y es que puede haber fuego amigo en todas esas cosas. Puede haber, no le quepa la menor duda, doctor Juan Lozano. Así termina el trino. Claro. Miren cómo el trino finalmente parece más un vainazo interno hacia el gobierno. Pero todo lo que pasó este fin de semana viene en ese fuego amigo. Si usted ve el derecho de petición que la periodista María Jimena Duzán le hace a Laura y a su hermano, termina con unas frases donde queda clarísimo de dónde viene el derecho de petición y quién dicta las preguntas de ese derecho de petición. ¿Qué frases? La frase dice, espérese, ¿quiere que se la lea? Yo no la leo. Espérese un segundito, le leo el último párrafo.
exactamente para que no haya ningún tipo de equivocación al respecto. Espérese un segundito, Claro, aquí está. que Y ninguna termina, duda. pues hace una cantidad de preguntas. Dice, Laura Sarabia ha sido muy hábil para que ni la justicia ni los medios la miren. Sin embargo, el proceder de su hermano debería estar en el centro del debate público. No se entiende cómo un presidente como Gustavo Petro, que prometió acabar con la corrupción, permita que la mujer más poderosa del Estado tenga un hermano trabajando como lobista. Más grave aún es ver lo que le sucede a todos los funcionarios que han intentado ponerle un tate quieto a Laura. Terminan defenestrados y alejados de la corte, tachados de corruptos y de traidores. Bueno, claramente las preguntas, como ella dice, fueron dictadas. Es que uno tiene que leer entre líneas. Dice, estas preguntas, ella lo dice en su trino, ¿no? Que estas preguntas fueron dictadas desde oscuros El fuego intereses, amigo. etcétera. Tras El fuego bambalinas. amigo. Y eso que no mencionemos lo que renunció Roy Barreras. Roy Barreras, desde Londres, nuestro embajador en Londres, dice y muestra cómo Hildebrando Vélez, papá de la exministra Irene Vélez, que es la cónsul en Londres, estaba moviendo este artículo contra Laura Sarabia y le mandaba a todo el mundo, importante que lean esto. Entonces ahí es donde él dice el fuego amigo, o sea, él hace una defensa de Laura Sarabia y también habla del fuego amigo y también cuestiona que personas como el papá de la cónsul en este momento estén haciendo eso. Entonces no nos quepa la menor duda que detrás de todo esto es parte de la guerra de Palacio y detrás de todo esto sí hay una cantidad de personas que están moviendo esas historias también, moviendo esas cadenas de WhatsApp para sacar a la señora Laura Sarabia de Palacio. Y las preguntas, Luis Carlos, que hace María Jimena Duzán en su columna, pues dan cuenta de que tiene más información que seguramente lo advierte también Darcy en ese mensaje, lo conoció ella. Por ejemplo, la pregunta de si es cierto que Andrés Sarabia cobraba el 30% de comisión de negocios con el Estado, que sí es cierto que Laura Sarabia remitía a interesados en contratos con el gobierno a que se comunicaran con su hermano Andrés. Aquí hay unos viejos aferrados también Luis al Carlos. poder, unos viejos amigos del presidente que también no quieren perder su espacio, que quieren volver a tener poder y que quieren ser los que mandan y que no aceptan, como dice Roy Barreras, que una mujer joven tenga más poder que ellos. Luis Carlos, este es el gobierno del fuego amigo. ¿Por dónde empezó el escándalo de la propia Laura Sarabia? Fuego amigo Benedetti. ¿Por dónde empezó el escándalo de la financiación de la campaña de Petro? Fuego amigo, su exnuera. ¿Por dónde siguió ese escándalo? Fuego amigo, su hijo, que luego se retractó, pero su hijo fue el que dijo tantas cosas. ¿Por dónde prosiguió el escándalo? Fuego amigo, su hermano. ¿Por dónde prosiguió el escándalo? Fuego amigo ahora en los dos escándalos de la semana, tanto en el de las chuzadas, tanto en la denuncia de Verónica Alcocer, como en este caso del hermano de Laura Sarabia. El gobierno del fuego amigo, porque se están disputando a dentelladas el yo tengo una poder de pregunta. estar al lado, tener influencia sobre el presidente Petro. ¿Esto se puede catalogar como fuego amigo? Sí, claro, porque... Pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque nada de todo lo que usted acaba de decir es mentira. Pues Es una denuncia de entrada de dineros oscuros a la campaña de Gustavo Petro. Bueno, sí, no, mentiras, fueron amigos hasta que las autoridades no determinen lo anterior. correcto. Sí. Luis Le Carlos, estás dando el beneficio de la duda a quienes habrían hecho todo eso. Está bien. la sola columna de María Jimena que ha sido reconocida el soporte de Gustavo Petro es fuego amigo también. Es que Claro. María Jimena, respetada colega nuestra, Muy cercana a Carlos Ramón, ¿no? estaba en ese mismo círculo. Lo de María Jimena no es la columna de María Isabel Rueda, ni de Vargas Lleras, es una columna de una persona que había apoyado al presidente fue Petro. designada Sí, en señor. los diálogos con el ELN por el gobierno nacional para participar en esas conversaciones. Permítame un instante, vamos a volver con esto en instantes. Y el tema de las chuzadas. Mire, son las 7 de la mañana. Llevamos una hora de programa y ya 7 personas de gabinete y el tema de Laura Sarabia. Hay muchísimo más esta mañana. No se mueva, 7:14.